El FBI es uno de los organismos policiales más prestigiosos y respetados del mundo. Sus agentes están formados para mantener los más altos niveles de profesionalidad, integridad y responsabilidad. Sin embargo, no todos los agentes del FBI están a la altura de estos ideales. Algunos de ellos se han visto implicados en delitos como corrupción, fraude, abuso de poder e incluso asesinato. En este vídeo exploraremos algunos de los casos en los que agentes del FBI fueron condenados por sus acciones y cómo reaccionaron. Rubén Manuel Hernández: voy a echar de menos a mi familia, a los niños. Rubén Manuel Hernández estaba visiblemente emocionado cuando escuchó su sentencia, y su historia es muy perturbadora. En su día fue un dedicado agente del FBI, pero su vida dio un giro dramático y desafortunado cuando abrió fuego contra un agente de policía de Grand Rapids durante lo que más tarde se describió como un momento de extrema paranoia. Como consecuencia de sus actos, fue sometido a un proceso judicial y finalmente el juez Dennis B. Leiber del Tribunal de Circuito del Condado de Kent le condenó a una pena combinada de cárcel y libertad condicional. Al dictar sentencia, el juez calificó el incidente de circunstancia trágica. Cada vez que alguien dispara a un agente de la autoridad, el encarcelamiento es una realidad, declaró Dennis B. Leiber, juez del Tribunal de Circuito del Condado de Kent. La decisión del juez Leiber de imponer penas de cárcel fue una sorpresa para muchos, especialmente teniendo en cuenta la recomendación hecha por la Fiscalía del Condado de Kent durante una audiencia de alegatos celebrada en febrero de 2017. En esa audiencia, la Fiscalía había sugerido que Rubén Manuel Hernández no cumpliera ninguna pena de cárcel por el cargo de asalto con un arma peligrosa. Sin embargo, el juez Leiber explicó su razonamiento, afirmando: no podía, en conciencia, seguir la recomendación del fiscal de no ir a la cárcel. En un giro interesante, Hernández tuvo la oportunidad de retirar su declaración y optar por un juicio, pero decidió no seguir ese camino. En su lugar, expresó un fuerte deseo de dejar atrás este difícil capítulo de su vida. Durante su conversación con el juez, reveló con franqueza: estoy cansado, señor. Estoy cansado de estar cansado. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Mi familia y yo queremos seguir adelante, dejar esto atrás y rehacer nuestras vidas. En consecuencia, el juez Leiber decidió condenar a Hernández a 135 días de cárcel, concediéndole crédito por un día ya cumplido. Además, el juez puso a Hernández en libertad condicional por un período de 2 años. Eres un hombre que vivió una vida ejemplar hasta el día en que ocurrió este incidente, dijo Leiber. Y una vez que se le reveló el horror de sus acciones, creo que la contrición y el remordimiento que expresó son sinceros y de corazón. Según las directrices sobre sentencias, la pena de cárcel recomendada para el caso podría haber sido de hasta 6 meses. El abogado defensor Larry C. Willey abogó por el extremo más indulgente del espectro de las directrices. Durante el juicio, Willey hizo hincapié en la ausencia de lesiones o daños durante el incidente y agradeció que nadie hubiera resultado herido. Elogió al Departamento de Policía de Grand Rapids por su excepcional contención y habilidad, que en última instancia impidieron que el señor Hernández sufriera daño alguno. Hay algo que agradecer. Nadie resultó herido, dijo Willey. El Departamento de Policía de Grand Rapids demostró una buena dosis de contención y habilidad, lo que dio como resultado que el propio señor Hernández no resultara herido. Willey también dijo que su cliente no apuntó a la policía cuando abrió fuego, un punto que provocó un importante desacuerdo en la sala. Sin embargo, la Fiscalía presentó un punto de vista opuesto, rebatiendo la afirmación de la defensa. La fiscal adjunta del condado de Kent, Kimberly A. Richardson, argumentó que Hernández sí había apuntado con su arma al agente de policía. Dicho: nuestra posición es que sí apuntó al agente. Cabe señalar que la presencia de Hernández en Michigan fue para una misión de investigación específica que comenzó el 5 de diciembre. Tenía previsto regresar a Nevada solo 2 días después, el 7 de diciembre. Salió a la luz que había consumido alcohol antes del tiroteo. La situación se desencadenó en Planet Fitness, situado en el 3681 de la calle 28 SE, en la madrugada del 6 de diciembre. Varios ciudadanos preocupados habían llamado al 911 para denunciar a un hombre que blandía un arma de fuego en el interior del gimnasio. Hernández efectuó 3 disparos antes de ser detenido en un aparcamiento cercano a la intersección de la calle 28 con la avenida East Beltline SE. Esta detención fue grabada en vídeo por la policía, lo que añade transparencia al desarrollo de los acontecimientos. Larry C. Willey
había afirmado anteriormente que Rubén Manuel Hernández se encontraba en medio de un ataque de paranoia cuando disparó un arma de fuego contra el sargento Neil Gómez, de la policía de Grand Rapids. Este alarmante incidente se produjo a una distancia considerable, aproximadamente entre 30 y 35 metros. Hernández tenía una impresionante carrera como agente del FBI y era un veterano de 8 años en aquel momento. Tenía un historial profesional intachable a lo largo de su carrera. Sin embargo, este incidente dio lugar a su comparecencia por 2 graves cargos de agresión, uno de los cuales era el cargo de agresión con intención de causar lesiones graves, un delito grave que conlleva una posible condena de 10 años. En una maniobra legal que redujo significativamente las posibles consecuencias, Hernández optó por declararse no culpable de un cargo de agresión con arma peligrosa. Este delito conllevaba una condena más indulgente de 4 años. Como parte del acuerdo negociado, la Fiscalía aceptó retirar el cargo más grave, junto con un delito menor relacionado con la exhibición pública de un arma de fuego. Las repercusiones de este incidente se extendieron más allá de la sala del tribunal. Hernández perdió su puesto como agente del FBI en Las Vegas, lo que supuso un importante revés personal y profesional. A pesar de este contratiempo, el juez Leiber se mostró dispuesto a permitir que Hernández cumpliera su periodo de prueba en Nevada una vez finalizada su condena de cárcel. Esta consideración supone un rayo de esperanza para Hernández mientras navega por las secuelas legales y personales de sus actos. Chase Bishop parece aliviado tras enterarse de que no irá a la cárcel por sus crímenes. La historia de Chase Bishop ha captado la atención de mucha gente, ya que ha sido una mezcla de intriga, humor y horror. Todo empezó una noche en la que Bishop, que era agente del FBI, estaba fuera de servicio y se divertía en un bar de Denver. El bar, llamado Mile High Spirits and Distillery, celebraba una animada fiesta de baile el 2 de junio, y Bishop se unió a la multitud. Se lo estaba pasando bien, hasta que decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Intentó dar una voltereta hacia atrás. Este arriesgado movimiento resultó ser una mala idea, ya que la pistola de Bishop, que llevaba oculta en una funda, se salió de su sitio y cayó al suelo. Al dar la voltereta hacia atrás, intentó recoger el arma, y accidentalmente hizo que ésta disparara una bala, creando un fuerte ruido y un destello de luz. Bishop, que se dio cuenta de lo ocurrido, ocultó el arma en cuanto se produjo el incidente. Después, volvió a guardarla en su funda y se alejó del lugar, levantando las manos en el aire como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo había ocurrido. La bala había alcanzado a un hombre llamado Thomas Reddington, que estaba sentado en una mesa cercana. Reddington sintió un dolor agudo en la parte inferior de la pierna y vio salir sangre a borbotones de una herida. La pistola de Bishop le había disparado y le había seccionado la arteria. Fue trasladado al hospital, donde le trataron la herida. Afortunadamente, sobrevivió al incidente, pero le quedó una cicatriz y un traumatismo. El incidente también desencadenó una investigación policial, ya que Bishop había infringido la ley al llevar un arma oculta sin permiso. Fue detenido e interrogado por las autoridades. Más tarde fue entregado a un supervisor del FBI que se hizo cargo del caso. Bishop se enfrentaba a graves cargos por agresión en segundo grado, que podrían haberle llevado a prisión hasta 16 años. Sin embargo, logró evitar este destino al llegar a un acuerdo con el fiscal. En noviembre de 2018, Bishop se declaró culpable de un cargo reducido de agresión en tercer grado, que era un delito menor. Aceptó la responsabilidad de sus actos y se disculpó con Reddington ante el tribunal. Fue condenado a 2 años de libertad condicional, lo que significaba que tenía que seguir ciertas reglas e informar a un oficial de libertad condicional. También tuvo que pagar una multa de $1,200 y compensar económicamente a Reddington por sus gastos médicos y su angustia emocional. La carrera de Bishop como agente del FBI también se vio afectada por el incidente, ya que fue suspendido y posteriormente despedido de su puesto. Al parecer, Bishop se disculpó con la víctima ante el tribunal, diciendo que está extremadamente apenado por todo lo que ha pasado. «Todo mi objetivo en la vida es cuidar, proteger y servir a la gente», dijo Bishop ante el tribunal. «Nunca esperé que el resultado de mis acciones condujera a algo como esto». Además, según el Post, Reddington dijo que no creía que Bishop debiera ir a la cárcel en el juicio, sino que solo esperaba que no llevara un arma durante mucho tiempo, según el Post. El abogado de Reddington, Bill Marlin, no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. Sin embargo, más tarde se comunicó con The Guardian, compartiendo que un fiscal había transmitido la noticia del despido de Chase Bishop del FBI a raíz del incidente.
Es importante entender que el FBI generalmente se abstiene de revelar detalles específicos sobre asuntos de personal, dejando a muchos especular sobre las circunstancias exactas que llevaron al despido de Bishop. Además de las consecuencias legales y profesionales a las que se enfrenta Bishop, Reddington arrojó luz sobre el importante impacto que la lesión ha tenido en su vida. Habló del dolor crónico que sufre y que le recuerda constantemente aquella fatídica noche en el bar de Denver. Más allá del sufrimiento físico, el calvario de Reddington afectó gravemente a su medio de vida. Perdió su trabajo en un almacén de Amazon como consecuencia de la lesión. No se puede subestimar la carga financiera y emocional de tal pérdida, lo que agrava aún más los retos a los que se enfrenta en su camino hacia la recuperación. Además, Reddington expresó con franqueza su temor a no poder volver a correr nunca más. Este profundo cambio en sus capacidades físicas no solo conlleva limitaciones físicas, sino también tensiones psicológicas y emocionales. La pérdida de movilidad y de las actividades que antes se daban por sentadas puede ser profundamente descorazonadora y emocionalmente agotadora. He hecho meses de fisioterapia, dice. He buscado asesoramiento. Sin embargo, estar en público, especialmente ver a las fuerzas del orden con armas, me hace sentir muy incómodo. A pesar de todo, Reddington dijo que no guarda ningún rencor personal al señor Bishop, y añadió: «Yo también he hecho estupideces en bares para impresionar a chicas». Matthew Lowry, un agente del FBI que se convirtió en lo mismo que perseguía, un delincuente de drogas. La heroína por la que detuvo a otros resultó ser una tentación demasiado grande para él. La aspiración de toda la vida de Matthew Lowry siempre había sido hacer carrera en las fuerzas del orden. Desde su más tierna infancia, se ponía con ilusión un mini uniforme de policía, imitando a los héroes uniformados que patrullaban su tranquilo barrio rural del condado de Prince George, en Maryland. Su corazón se aceleraba de alegría cuando su padre, un policía muy dedicado, iluminaba de vez en cuando su casa con las luces intermitentes de su coche patrulla, creando impresiones duraderas que alimentaron los sueños de Matthew. Años más tarde, los sueños de infancia de Matthew se materializaron cuando consiguió un codiciado puesto como agente del FBI. Su misión principal era enfrentarse a los grandes casos de drogas que asolaban comunidades de todo el país. Su viaje parecía la materialización de todas aquellas fantasías juveniles, pero poco se sabía de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Por desgracia, la vida de Matthew daría un giro trágico e inesperado. En marzo de 2015, compareció ante el tribunal y confesó la friolera de 64 cargos penales. La espeluznante verdad era que había robado sistemáticamente casi 2 kilos de heroína de las pruebas recogidas en los mismos casos de drogas que se le había asignado investigar. ¿Qué le llevó a esta drástica caída? Fue un camino pavimentado de desesperación, enraizado en una adicción que tenía su origen en los analgésicos recetados. El otrora dedicado agente había sucumbido a las garras de la adicción, sifonando porciones de estupefacientes incautados para alimentar sus insaciables ansias. Pero sus transgresiones no acabaron ahí. Recurrió a medidas desesperadas para ocultar sus delitos. Matthew empezó a mezclar las drogas robadas con sustancias de apariencia inocente, como proteínas en polvo y laxantes, tejiendo una intrincada red de engaños para cubrir sus huellas. Sabía que lo que hacía estaba mal, declaró Lowry a Kate Snow, de NBC News. Pero también está ese lado de mí, que sabe lo que va a pasar si no consumo ese día. ¿Qué va a pasar los 2 días siguientes si dejo de tomar o si dejo de consumir heroína? Sé lo que va a pasar. Según él, el síndrome de abstinencia era una agonía. Estás enfermo y vomitas. Nunca sabes cuándo va a terminar. El descenso de Matthew Lowry, de ser un dedicado agente del FBI a luchar contra la adicción a las drogas, comenzó de una forma que refleja las trágicas historias de muchas personas atrapadas en las garras de los opiáceos. Todo empezó cuando le diagnosticaron colitis ulcerosa, una dolorosa enfermedad inflamatoria intestinal, y le recetaron hidrocodona, un analgésico opiáceo, para controlar su insoportable dolor. Al principio, la medicación cumplió su función, aliviando y mejorando la calidad de vida de Lowry. Sin embargo, como suele ocurrir con los opiáceos de venta con receta, la línea que separa el alivio del dolor de la dependencia puede ser difusa. Con el tiempo, Lowry empezó a consumir hidrocodona con más frecuencia, y su cuerpo y su mente se volvieron cada vez más dependientes de los efectos de la droga. Lo que empezó como un tratamiento médico legítimo, pronto se convirtió en una adicción en toda regla. El punto de inflexión en la vida de Lowry se produjo cuando su médico desapareció repentinamente, dejándole sin una fuente legítima de hidrocodona.
El abrupto cese de la medicación dejó a Lowry en un estado de abstinencia, enfrentándose no solo a la reaparición de su dolorosa enfermedad, sino también a la aparición de graves ansias y desesperación. En este estado de vulnerabilidad, tomó la fatídica decisión de recurrir a una alternativa más fácil y peligrosa, la heroína. Como miembro del Grupo Especial Transfronterizo del FBI, encargado de investigar la venta de drogas y manipular pruebas relacionadas con casos de narcóticos, Lowry tenía acceso directo a las drogas incautadas, incluida la heroína. Este acceso le facilitó trágicamente la adquisición de la sustancia ilícita y alimentó su creciente adicción. Fue en los confines de su vehículo del FBI, en el año 2013, cuando Lowry recurrió por primera vez a la heroína. Retirado de los analgésicos recetados y desesperado por aliviar el malestar que acompañaba a la abstinencia, tomó la decisión de snifar heroína con la esperanza de que le proporcionara un alivio temporal y le diera algo de tiempo para averiguar sus próximos pasos. En un par de minutos, todo ese síndrome de abstinencia y todas esas sensaciones desaparecieron, afirma. Pensé, vale, esto es algo que nadie sabrá nunca. Esto es solo algo que... Está bien, solo tengo que pasar por hoy. Y luego me ocuparé de mañana más tarde. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a consumirlas con más frecuencia, persiguiendo el alivio fugaz que le ofrecían. Poco a poco, fue desarrollando una dependencia de los opiáceos que no tardaría en descontrolarse. Pronto, sin embargo, la heroína se convirtió en una necesidad diaria para él, no para experimentar un subidón, sino simplemente para sentirse normal. Sabía que debía dejarlo, pero seguía posponiéndolo, esperando un momento mejor, quizá cuando su mujer y su hijo estuvieran fuera un fin de semana, o cuando pudiera tomarse una semana libre en el trabajo. Fue, en parte, pura suerte que no hubiera sido sometido a un control aleatorio de drogas entre 2013 y 2014, lo que habría destapado su secreto. Esta trágica historia refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde las personas que inicialmente dependen de los opioides con receta, a menudo acaban recurriendo a la heroína. Ambos tipos de drogas afectan al cerebro y al cuerpo de forma similar, pero la heroína suele ser más barata y más fácil de conseguir, lo que la convierte en una alternativa tentadora, aunque peligrosa. Según la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, el consumo de heroína entre los jóvenes aumentó de 122.000 personas en 2002 a 272.000 en 2012, lo que pone de manifiesto la alarmante magnitud de la epidemia de opiáceos. Antes de que su vida diera este oscuro giro, la carrera de Lowry parecía seguir una trayectoria prometedora. Obtuvo matrículas de honor y se licenció en la Universidad de Maryland en tan solo 3 años, a la temprana edad de 20 años. Su pasión por la aplicación de la ley le llevó a solicitar el ingreso en el FBI, donde fue aceptado, y empezó a trabajar en casos de vigilancia. En 2009 fue admitido en la Academia del FBI, un hito importante. Más tarde se incorporó a la Cross Border Task Force, una unidad especializada que operaba a lo largo de las fronteras de Washington, D.C., Maryland y Virginia, abordando casos complejos y contribuyendo a la lucha contra los delitos relacionados con las drogas. Acabó declarándose culpable de 20 cargos de obstrucción a la justicia, 18 cargos de falsificación de registros, 13 cargos de conversión de bienes y 13 cargos de posesión de heroína, y finalmente fue condenado a 3 años de prisión. En el tribunal, Lowry derramó lágrimas y ofreció disculpas a su familia, según informó NBC Washington. Su padre, comandante de policía retirado, también lloró y pidió clemencia al juez. Aunque las directrices federales de condena recomendaban una pena de prisión de entre 7 y 9 años, el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Thomas Hogan, se vio influido por factores atenuantes, en particular la naturaleza de la adicción de Lowry. Como parte de la sentencia, el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Thomas F. Hogan, dictó una condena de 3 años de prisión. Además, se ordenó a Lowry que cumpliera 2 años de libertad supervisada al salir de prisión y que pagara una multa de $15,000, según declaró la Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania. La trágica historia de Matthew Lowry nos recuerda con crudeza las terribles consecuencias que la adicción puede tener incluso para las personas más prometedoras y dedicadas. Su historia arroja luz sobre las complejidades de la fragilidad humana y nos hace preguntarnos hasta dónde se puede llegar en la agonía de la adicción y el coste final de tales decisiones. John Connolly. El caso de un ex agente del FBI vinculado al mafioso James Whitey Bulger ha vuelto hoy a un tribunal de apelaciones de Florida.
Los jueces están reconsiderando la condena por asesinato en segundo grado de John Connolly. Su abogado dice que debe ser puesto en libertad porque fue declarado culpable y condenado indebidamente. John Connolly se vio envuelto en una polémica como agente del FBI, caído en desgracia que unió fuerzas con uno de los criminales más infames de Boston, Whitey Bulger, en un intento de avanzar en su propia carrera. Esta colaboración se desarrolló como parte de un caso complejo y controvertido que implicó corrupción, asesinato y arrojó luz sobre la intrincada dinámica entre el FBI y la mafia irlandesa. Aunque Connolly fue condenado inicialmente en 2011, pero en 2014 el tribunal anuló su condena, citando la expiración del plazo de prescripción, ya que no había llevado o utilizado personalmente un arma de fuego durante las actividades delictivas. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo se metió John Connolly en problemas? La génesis de los problemas de Connolly se remonta a la inesperada alianza que formó con Whitey Bulger, el infame líder de la banda Winter Hill de Boston. Su asociación permitió a Connolly acceder a valiosa información privilegiada sobre los rivales de Bulger en la mafia, lo que puso en marcha una secuencia de acontecimientos que acabaría provocando la caída de Connolly y sus problemas legales. El acuerdo era aparentemente sencillo. Bulger proporcionaría a Connolly información valiosa sobre los miembros de bandas rivales, mientras que Connolly, a su vez, protegería a Bulger de ser procesado por sus propias actividades delictivas, alertándole de cualquier investigación en curso. Durante más de una década, este acuerdo funcionó a la perfección, permitiendo a Bulger expandir constantemente su imperio criminal y ascender a la cúspide de la mafia irlandesa de Boston. Los beneficios del acuerdo fueron mutuos, ya que tanto Connolly como Bulger cosecharon recompensas. Connolly cobró enormes sumas y los rivales de Bulger, al ser eliminados de las calles, redujeron la competencia, sobre todo en el tráfico ilícito de drogas. En consecuencia, Bulger, junto con su socio Stephen Flemmi, pudo establecer un imperio de la droga que reforzó el poder y la influencia de la banda de Winter Hill. Con la protección de Connolly, Bulger eludió la acción de la justicia, incluso en casos de asesinato y otros delitos graves. En 1990, John Connolly concluyó su mandato de 22 años como agente del FBI. Esta jubilación marcó el fin de la condición de informante de Whitey Bulger, y en 1995 el FBI había presentado cargos contra Bulger por chantaje y extorsión. La antaño simbiótica relación entre un delincuente y un agente de la ley se había agriado, y la justicia empezaba a alcanzarles. En 1998 empezaron a salir a la luz revelaciones sobre la alianza encubierta de John Connolly con Whitey Bulger. Al año siguiente, tuvo que hacer frente a su primera acusación federal y en 2002 fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos asociación ilícita, obstrucción a la justicia y mentir a un agente del FBI. Estos cargos se derivaban de las acciones de Connolly al avisar a Bulger y Flemmi antes de sus detenciones en 1995, aconsejándoles que huyeran y evitarán su captura. Posteriormente, Connolly proporcionó información falsa a un agente del FBI sobre su papel en estos hechos. Como consecuencia, fue declarado culpable en 2002 y condenado a 10 años de prisión. Pero lo peor estaba aún por llegar. John Connolly se enfrentó a sus cargos más graves en 2008, cuando fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El caso giraba en torno a un inquietante incidente en el que Connolly había filtrado información a Whitey Bulger, lo que llevó al famoso mafioso a orquestar el asesinato de un hombre llamado John Callahan. John Callahan, expresidente de World Jay Ally, poseía información que podría implicar a Bulger en un asesinato anterior de otro ejecutivo de World Jay Ally. La filtración de esta información crucial a Bulger por parte de Connolly llevó al jefe de la mafia a ordenar el asesinato de Callahan para protegerse de posibles consecuencias legales. Trágicamente, John Callahan encontró un destino sombrío a manos de John Martorano, que dejó el cuerpo sin vida de Callahan en el maletero de un Cadillac aparcado en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este espantoso asesinato fue un factor importante en la condena de Connolly por asesinato en segundo grado. Los fiscales afirmaron que John Callahan encontró la muerte por orden de Whitey Bulger y Stephen Flemmi, impulsados por la información facilitada por John Connolly. Connolly les había informado de que el FBI estaba investigando las conexiones de Callahan con la banda de Winter Hill, un componente de la investigación en curso sobre el asesinato de Roger Wheeler, que había sido asesinado por John Martorano en mayo de 1981.
Durante el juicio, los testimonios clave de Flemmi, Martorano y Kevin Weeks, socios de Bulger, ofrecieron una imagen vívida de los profundos vínculos de Connolly con Bulger y Flemmi. Flemmi, en particular, reveló que él y Bulger habían pagado a Connolly la importante suma de $235,000 a lo largo de los años. Sus pagos a Connolly disminuyeron a finales de la década de 1980, cuando sus llamativas compras de lujo, incluido un barco, empezaron a atraer una atención no deseada. En la sala del tribunal, Connolly, que entonces tenía 68 años, negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato y expresó su profundo pesar a la familia del empresario asesinado, John Callahan, diciendo: «Me rompe el corazón oír lo que le ha ocurrido a su padre y a su marido. Se me rompe el corazón cuando oigo lo que dicen». Durante un vigoroso contrainterrogatorio, Connolly explicó que cultivar las relaciones con los delincuentes y ganarse su confianza era un aspecto integral de su función. Su abogado defensor afirmó: «Hizo lo que el FBI quería que hiciera, y ahora, de repente, se le responsabiliza de todos estos actos atroces». John Connolly recibió una condena adicional de 40 años de prisión por su participación en el asesinato. El juez estuvo de acuerdo con el argumento de los fiscales de que Connolly había abusado de su placa y merecía más de la condena mínima de 30 años. Esta condena estatal de 40 años debía cumplirse consecutivamente con su anterior condena federal de 10 años. Connolly se mantuvo firme en su inocencia y declaró: «No cometí los delitos de los que se me acusa. Nunca vendí mi placa. Nunca cogí el dinero de nadie. Nunca hice daño a nadie, al menos no a sabiendas. Y nunca lo haría». Sin embargo, su negativa no impidió su encarcelamiento. Permaneció en prisión hasta el 28 de mayo de 2014, cuando un panel del Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de Florida votó 2-1 para anular la condena por asesinato de Connolly. Argumentaron que, dado que Connolly no portaba ni disparó el arma que se utilizó para matar a John Callahan en el sur de Florida, no estaba justificado condenarle por asesinato. Posteriormente, el 29 de julio de 2015, el tribunal en pleno, reunido en Bank, restableció la condena por asesinato de Connolly por una votación de 6-4, afirmando que la condena era legalmente válida, a pesar de que Connolly estaba en CAPI, Code, cuando John Martorano asesinó a Callahan. De acuerdo con las directrices de condena de Florida, Connolly tenía que cumplir al menos un tercio de su condena antes de poder optar a la libertad condicional. Finalmente, Connolly obtuvo la libertad condicional en una prisión de Florida en 2021, sin que la viuda de John Callahan se opusiera. Esta decisión se produjo después de que las autoridades penitenciarias se enteraran de su grave enfermedad y de la posibilidad de que solo le quedara un año de vida. Regresó a Massachusetts, pero permanecerá bajo supervisión hasta 2047. Robert Fitzpatrick, un hombre que dice ser uno de los buenos en el caso Whitey Bulger, se enfrenta a años entre rejas. Robert Fitzpatrick, exagente del FBI, acusado de mentir bajo juramento. Robert Fitzpatrick, exagente especial adjunto a cargo, ASAC, de la oficina del FBI en Boston, fue condenado a 2 años de libertad condicional por mentir repetidamente durante el juicio por asesinato y crimen organizado de 2013 contra el famoso mafioso de Boston Whitey Bulger. Durante el juicio de Bulger en 2013, Fitzpatrick testificó que había hecho esfuerzos para poner fin a la asociación corrupta del FBI con Bulger, que había sido protegido de ser procesado por agentes que lo veían como un valioso informante de la mafia de Nueva Inglaterra. El testimonio de Fitzpatrick también incluía afirmaciones de que él había descubierto el rifle utilizado en el asesinato del activista de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., en 1968, y que posteriormente había sido destinado a Boston para una misión especial con el fin de abordar asuntos importantes en esa ciudad. Los fiscales revelaron más tarde que Robert Fitzpatrick, durante su testimonio en el juicio de alto nivel de Whitey Bulger en Boston, mintió sobre sus intentos de acercarse a Bulger como informador y exageró sus logros profesionales, en parte como táctica promocional de un libro del que era coautor titulado Betrayal, Whitey Bulger y el agente del FBI que luchó por acabar con él. Como parte de su declaración de culpabilidad, Fitzpatrick reconoció que había mentido al testificar durante el juicio de Bulger, que había intentado poner fin a la condición de informante del FBI de Bulger y perseguirlo, pero que las autoridades superiores del FBI le habían desautorizado. Se declaró culpable de 6 cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. Estos cargos incluían falsedades relacionadas con su asignación a Boston en 1980, la negación de Bulger de ser un informante,
sus esfuerzos para cerrar a Bulger como informante del FBI, su degradación como ASAC, la detención del jefe de la mafia, Gennaro Angiulo, y la recuperación del rifle utilizado en el asesinato del Dr. Martin Luther King, Jr., Fitzpatrick, había estado vendiendo las mismas mentiras durante casi 2 décadas, dijo al juez el fiscal adjunto Zachary Hafer. La fiscal federal Carmen M. Ortiz dijo también que la declaración de culpabilidad del señor Fitzpatrick en todos los cargos deja claro que mentir en un tribunal federal tiene consecuencias. En este caso, el hecho de que el acusado fuera un exfuncionario de alto rango de las fuerzas del orden, que se presentó falsamente como un denunciante que intentó poner fin a la relación corrupta del FBI con Bulger, hizo que su conducta fuera aún más atroz. Ronald G. Gardella, agente especial a cargo de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia en Nueva York, también hizo un comentario diciendo que un exalto funcionario del FBI mienta bajo juramento mientras testifica en un proceso relacionado con la relación corrupta del FBI con un criminal violento es atroz y puede erosionar la confianza del público en el sistema judicial. Cuando surgen acusaciones de este tipo, es fundamental que se investiguen a fondo para que el público y los jurados puedan confiar en que, cuando los testigos suben al estrado, son plenamente conscientes de lo que está en juego, por no decir la verdad. En las décadas de 1970 y 1980, Whitey Bulger, líder de la banda Winter Hill, fue declarado culpable de 11 asesinatos, directamente o por orden suya, y actualmente cumple cadena perpetua, mientras que Robert Fitzpatrick llegó a un acuerdo de culpabilidad que le libró de la cárcel. En virtud del acuerdo, recibió una condena de 2 años de libertad condicional. Esta decisión se basó en la falta de antecedentes penales de Fitzpatrick, su reconocimiento de responsabilidad por sus delitos y su mal estado de salud, que incluye afecciones como cáncer, enfermedad renal y diabetes. Fitzpatrick también fue condenado a pagar una multa de $12.500. Su acuerdo de culpabilidad fue decisivo para conseguir esta sentencia, ya que sin él podría haberse enfrentado a una pena máxima de prisión de más de 7 años, según el juez. El juez Saylor expresó su aceptación del acuerdo con algunas reservas y recelos. Consideró que las acciones de Fitzpatrick eran especialmente preocupantes debido a sus antecedentes como antiguo agente de las fuerzas del orden que había mentido durante un juicio por asesinato. Tras la vista, Fitzpatrick abandonó rápidamente el tribunal, expresando su deseo de seguir adelante con su vida. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.